1992. Sevilla es la capital del mundo. Es el año de la Exposición Universal. La ciudad brilla como nunca, pero se seca poco a poco. Porque 1992 no solo es el año de la Expo, sino también el del inicio de una de las sequías más duras del siglo pasado, que se extendió hasta 1996. Unos años en los que el agua en Sevilla llegó a ser un bien absolutamente escaso. Una situación de verdaderamente crítica que no habíamos imaginado que se pudiera llegar a ella. Es decir, ya no estábamos hablando de que el agua fuera de peor o mejor calidad, sino que no hubiera agua para el uso doméstico. Y desgraciadamente, a los pocos meses nos vimos emplazados a empezar a adoptar una serie de restricciones, una serie de limitaciones a la calidad de vida y al día a día de los ciudadanos. Las reservas de los pantanos que suministran de agua a Sevilla y su entorno menguan día a día. Las lluvias no llegan y los bandos municipales que prohíben la utilización de agua potable para el riego y llenado de piscinas, entre otros usos, se vuelven más y más drásticos. Se insta y se responsabiliza a los representantes legales de las comunidades al cumplimiento de este bando, a cerrar las llaves y a no sacar agua de la red bajo ningún concepto. A las pocas semanas de ser elegida alcaldesa, tomé la decisión, a la vista de los datos que los técnicos y el propio presidente y director de Emasesa, la empresa municipal de agua, me presentaban, suspender el suministro, recortarlo, mejor dicho, durante varias horas al día y por la noche. Y esto fue así durante un periodo largo de tiempo. Las circunstancias eran muy malas, graves. Se llegó a plantear incluso la posibilidad de un cierto traslado parcial de alguna población en un momento determinado. Hasta eso se llegó a hablar, ¿no? Es una situación de verdaderamente que yo recuerdo, efectivamente, con una gran preocupación de todos los responsables del abastecimiento de agua. Porque priorizamos que lo más importante eran las personas. Entonces lo más importante era el agua del Guadalquivir incluida, reservarla para el consumo humano. Y ahí sí que tuvimos que intervenir desde la delegación del gobierno directamente y con mayor preocupación. Efectivamente, la primera decisión drástica fue que no se regara. Eso, que suena así en una frase tan corta, es tremendo el impacto que se produce. Sevilla, todos los alrededores de Sevilla, los palacios, las Cabezas, Lebrija, todas esas personas que viven ahí viven de la agricultura de regadío. Y si no hay agua, pues ya era el paro absoluto y la economía cero. Los pantanos de toda la cuenca hidrográfica del Guadalquivir descendieron hasta el 6% de su capacidad. Los que abastecían a Sevilla y sus poblaciones limítrofes ya estaban agotados. Fue entonces cuando la Comisión de Sequía, integrada por representantes de todas las administraciones, decidió suministrar agua directamente del río a través de 3 tomas de emergencia. Hubo un momento que se acababa y había que acudir al Guadalquivir. Y fue en el año 94, concretamente, cuando estuvimos prácticamente el 80%, durante unos meses, el 80% del agua que entraba en las casas venía del Guadalquivir. Cuando se terminó la toma de emergencia número 3, que cogía agua de Alcalá del Río. Yo recuerdo que las visitas de Borrell a Sevilla eran continuas. Era ministro de Obras Públicas y Transporte, visitando pues todas las instalaciones para ver de qué manera se podía utilizar el agua del Guadalquivir para el consumo humano. Un agua de mala calidad dentro de las conducciones del área metropolitana de Sevilla, unas restricciones horarias en definitiva, una presión importante para que los usuarios cogieran poca agua, que utilizaran poca el agua, y unos gastos importantísimos económicos de la empresa para tratar de darle la calidad adecuada para el consumo. Y los consumidores lo entendieron porque se les explicó y además lo venían viendo y sufriendo a lo largo de todo el año. En otoño de 1996 se dio por terminada la sequía. Llegaron las lluvias que, además de la necesitada agua, trajeron consigo una nueva conciencia ciudadana generada desde las insistentes campañas municipales de información y también la transformación en el modelo de gestión de la empresa municipal de agua de Sevilla. El gasto de agua por habitante ha descendido un 30% en estos años. La ciudad es referente nacional en mínimo consumo. Emasesa es de las primeras empresas en el país que empiezan a facturar
el agua por consumo individual. Se hizo unas grandes actuaciones de reducción de pérdidas de agua en la red de abastecimiento, importantísimas. Llegando a que las pérdidas totales desde el embalse hasta el grifo del usuario están por debajo del 15%. Eso es un éxito porque hay muy pocas ciudades que puedan presumir de esas cifras. Se hizo un embalse importante, Melonares, que es una gran infraestructura y que es el que ha permitido en la actualidad, en la actual sequía, pues tener un agua suficiente como para no tener que pensar en poner restricciones en bastantes años. La profesionalización de Masesa y la importancia que Masesa ha ido adquiriendo a lo largo de estos años ha sido fundamental para hacer frente bien al tema del consumo del agua en Sevilla. Y el trabajo no cesa. La planificación es una de las bases de la gestión de Masesa, entre cuyas líneas estratégicas figura la mejora del medio ambiente, con actuaciones de restauración hidrológica forestal y el continuo avance en la reutilización de aguas residuales mediante sus plantas de depuración. Pero la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental en el desarrollo de las políticas del agua. Tenemos que seguir insistiendo en el mensaje del consumo responsable. El agua que todos usamos pues, es un recurso que la naturaleza pone a nuestra disposición, pero en cantidades limitadas. Por tanto, todo el agua que no detraemos de la naturaleza es un beneficio directo para el medio ambiente. Es un mensaje que no pasa de moda. Para asumir el reto de empezar a consumir menos y menos y menos. Porque el agua de hoy es y será el agua del futuro.